El inicio de una revolución ferroviaria. China, una nación cuya historia se extiende a lo largo de miles de años, ha demostrado en las últimas décadas que también sabe escribir el futuro. Su avance en el transporte ferroviario de alta velocidad no solo ha cambiado la forma en que sus ciudadanos se mueven, sino que ha marcado un antes y un después en la ingeniería moderna. La escena es impresionante. Trenes Fuxing, estilizados y potentes, surcando paisajes que van desde vastas llanuras y desiertos infinitos hasta cordilleras abruptas y megaciudades vibrantes. Pero detrás de esta imagen futurista hay un secreto tecnológico que hace posible la velocidad, la seguridad y la comodidad que definen este sistema. Los carriles de acero de 500 metros de longitud. A diferencia de muchos países, donde las vías se construyen a partir de tramos cortos, de 25 a 50 metros, que deben unirse con placas y tornillos, China ha optado por una solución radicalmente distinta. Ha desarrollado la capacidad industrial para producir rieles 20 veces más largos, eliminando la gran mayoría de juntas. Esta decisión no es un simple detalle técnico, es la clave que permite que los trenes circulen a 350 km por hora, con un ruido mínimo, un desgaste reducido y una estabilidad incomparable. Cada junta eliminada significa menos vibraciones, menos mantenimiento y un viaje mucho más suave, como si el tren flotara sobre el acero. Lograr esto no ha sido fácil. La producción de un riel de 500 metros implica fundir, moldear y enfriar una pieza de más de 30 toneladas con una precisión microscópica. El acero debe tener una pureza y una resistencia excepcionales para soportar no solo el peso y la velocidad de los trenes, sino también las variaciones extremas de temperatura a lo largo del año, desde inviernos bajo cero hasta veranos abrasadores. Una mínima imperfección podría comprometer toda la línea. El resultado de esta innovación no es únicamente un logro industrial, es una declaración de intenciones. China no se conformó con seguir las normas establecidas, decidió redefinirlas. La adopción de carriles de 500 metros es la base de un sistema que hoy conecta el 95% de las ciudades chinas con más de 1 millón de habitantes, acortando distancias que antes parecían insalvables. Es el punto de partida de una red que no solo une geográficamente, sino que también impulsa el comercio, el turismo y la integración social. En estos rieles largos, relucientes bajo el sol, se dibuja la promesa de un país que avanza, imparable, hacia un futuro donde la velocidad y la eficiencia son el nuevo estándar. En la mayor parte del mundo, las vías de tren han seguido el mismo principio durante más de un siglo: unir tramos de rieles cortos, generalmente de entre 25 a 50 metros, con placas y pernos que actúan como puentes entre cada segmento. Es un método probado, sí, pero también está lleno de limitaciones. Cada unión es un punto vulnerable, un lugar donde el acero se interrumpe y la fuerza del paso de un tren se concentra, generando vibraciones, desgaste y el famoso traqueteo, que muchos asocian con los viajes ferroviarios. Con el tiempo, estas uniones requieren mantenimiento constante: apretar tornillos, reemplazar placas, corregir deformaciones. El resultado es un sistema que funciona, pero que siempre lucha contra su propia naturaleza fragmentada. China decidió romper con esta herencia tecnológica. En lugar de aceptar estas uniones como una parte inevitable del ferrocarril, sus ingenieros se preguntaron: ¿y si las eliminamos casi por completo? Así nació la apuesta por los rieles de 500 metros. No es simplemente fabricar un tramo más largo, es repensar todo el proceso de producción, transporte e instalación. Un riel así de extenso elimina aproximadamente el 95% de las juntas presentes en un sistema tradicional. Y esa diferencia es monumental. Significa que el tren no salta entre segmentos, sino que se desliza de manera continua, como si viajara sobre una cinta infinita de acero pulido. La experiencia para el pasajero cambia por completo. En lugar de sentir pequeñas vibraciones rítmicas y escuchar el golpeteo característico, el trayecto se convierte en un silencio elegante, acompañado solo por el leve zumbido del viento y el murmullo de las ruedas sobre el metal. A alta velocidad, esta suavidad no solo es un lujo, es una necesidad. Menos juntas significa menos riesgo de fatiga en el material, menos puntos donde pueda iniciarse una fractura y, por lo tanto, mayor seguridad. Pero esta ventaja no es exclusiva para quienes viajan. Las empresas ferroviarias también se benefician enormemente. Menos uniones implican menos intervenciones de mantenimiento, menos interrupciones en el servicio y una vida útil más larga para toda la infraestructura. En un país tan vasto como China,
donde cada minuto cuenta y cada retraso puede afectar a millones de personas, esta reducción en la necesidad de reparaciones representa un ahorro colosal de tiempo y recursos. El cambio de los rieles tradicionales a estos gigantes de acero de medio kilómetro es en esencia un cambio de paradigma. Es el momento en que la ingeniería deja de adaptarse a las limitaciones históricas y empieza a dictar sus propias reglas. Un paso firme hacia un futuro donde la velocidad, la seguridad y el confort no son compromisos, sino estándares inquebrantables. Producir un riel de acero de 500 metros ya es por sí mismo un acto de ingeniería monumental. Pero llevarlo desde la planta de fabricación hasta el punto exacto donde será colocado, atravesando montañas, ríos, ciudades y vastas extensiones rurales, es otro reto completamente distinto. Imagina una pieza continua de acero, tan larga como 5 campos de fútbol alineados, tan pesada como una manada entera de elefantes, que debe llegar intacta a su destino. No hay margen para errores. Un solo golpe, una vibración excesiva o una torsión mínima podrían comprometer su integridad. En China, la respuesta a este reto ha sido tan creativa como implacable. Se diseñaron trenes de transporte especializados, construidos para sujetar el riel con un equilibrio perfecto, absorbiendo cada vibración y asegurando que la pieza llegue con la misma perfección con la que salió de la fábrica. Estos trenes avanzan a velocidades controladas, muchas veces escoltados por equipos técnicos que monitorean cada kilómetro del recorrido. El viaje no es improvisado. Se planea al milímetro, eligiendo rutas que minimicen curvas cerradas y zonas con riesgo de movimientos bruscos. En algunos casos el desafío es aún mayor. Cuando la obra se encuentra en regiones montañosas o áreas remotas, no hay caminos fáciles. Ahí es donde la logística china se convierte en una coreografía precisa de transporte multimodal. Primero, el riel viaja en tren hasta el punto más cercano. Luego, maquinaria pesada lo desplaza por carreteras diseñadas o adaptadas especialmente para soportar su tamaño y peso. Cada curva, cada puente, cada inclinación es analizada para garantizar que la pieza de acero pueda pasar sin sufrir daños. La coordinación entre la producción y la entrega es otro punto clave. Los rieles no pueden esperar semanas expuestos a la intemperie. El acero, aunque resistente, puede sufrir variaciones con los cambios extremos de temperatura o humedad. Por eso, los tiempos se sincronizan como en un reloj suizo. El riel se fabrica, se carga y se traslada para que llegue exactamente en el momento en que la obra está lista para recibirlo. Este despliegue logístico es, en muchos sentidos, tan impresionante como la construcción misma. Muestra que no basta con tener la tecnología para fabricar algo extraordinario. También es necesario dominar el arte de llevarlo hasta donde debe estar, sin comprometer su calidad. En ese equilibrio entre ingeniería y logística, China ha encontrado la fórmula para que sus rieles de 500 metros no sean solo una idea ambiciosa, sino una realidad que recorre el país a toda velocidad. En el corazón de la construcción de las vías de alta velocidad chinas, existe una criatura mecánica que parece salida de una película de ciencia ficción, la CPG-500. Esta máquina no es solo una herramienta, es la columna vertebral de un sistema que ha revolucionado la forma de instalar rieles. Imponente y precisa, la CPG-500 se desplaza lentamente sobre el terreno, como un gigante de acero que avanza con propósito, llevando sobre su estructura los colosales rieles de 500 metros y las traviesas de hormigón que formarán la base de la vía. Desde el primer vistazo, su diseño impone respeto. Está compuesta por un motor de tracción que la impulsa, plataformas planas para transportar el material y una unidad principal que, como si fuera una mano robótica gigante, coloca cada elemento en su sitio con una exactitud asombrosa. No hay movimientos bruscos, todo es calculado, medido y ejecutado con la precisión de un cirujano. Cada traviesa es depositada a intervalos exactos de 60 centímetros, alineada perfectamente para recibir los rieles. Una vez que las traviesas están en su lugar, entra en acción el verdadero espectáculo. Las grúas inteligentes, integradas en la CPG-500, levantan los rieles de 500 metros, cada uno pesando más de 30 toneladas, y los colocan suavemente en la posición definitiva, ajustando su ubicación con tolerancias de apenas milímetros. Verla trabajar es presenciar una coreografía perfecta entre acero, hidráulica y control computarizado. Pero lo que realmente distingue a la CPG-500 no es solo su fuerza o su precisión, sino su eficiencia. En condiciones óptimas, puede instalar más de 2 kilómetros de vía en un solo día, con un equipo humano de apenas 7 personas,
Comparado con los métodos tradicionales, que requerirían semanas y decenas de operarios para lograr lo mismo, el salto de productividad es abismal. Su diseño también prioriza la seguridad. Cada módulo está equipado con sensores que monitorean la alineación, la presión ejercida sobre las piezas y las condiciones del terreno. Esto no solo garantiza la calidad del trabajo, sino que reduce drásticamente el riesgo de accidentes. La CPG 500 es, en esencia, el puente entre la visión y la realidad. Sin ella, los rieles de 500 metros serían solo un logro de fábrica. Con ella, se convierten en líneas vivas que atraviesan el país. En cada metro que instala, esta máquina demuestra que la verdadera innovación no solo se trata de inventar algo nuevo, sino de crear la herramienta perfecta para hacerlo posible a gran escala. En la construcción de una vía de alta velocidad, cada detalle importa. A 350 km/h, un error de apenas unos milímetros puede convertirse en un riesgo inaceptable. Por eso, cuando la CPG 500 entra en acción, no solo se trata de fuerza y potencia, sino de una precisión quirúrgica que transforma el trabajo en un acto casi artesanal, aunque esté respaldado por la más avanzada tecnología. Cada traviesa de hormigón es colocada exactamente a 60 centímetros de la siguiente, formando una base perfecta que debe soportar el peso, la velocidad y la vibración constante del tren. No hay margen para improvisar. Sensores láser, sistemas de posicionamiento GPS y software especializado trabajan en conjunto para verificar que la alineación sea impecable, tanto en línea recta como en curvas suaves que se extienden por el paisaje. El momento más crítico llega cuando los rieles de 500 metros son elevados desde las plataformas de transporte. No se trata simplemente de ponerlos en su lugar, sino de ajustarlos con una tolerancia que muchas veces no supera los 2 milímetros. Esto significa que la colocación no solo depende de la máquina, sino también del ojo entrenado de los operarios, que supervisan cada movimiento y hacen microajustes para garantizar que el acero se asiente en la posición exacta. Una vez que el riel toca las traviesas, entran en acción sistemas automáticos que verifican la presión de contacto, la nivelación y la continuidad de la línea. Si un segmento no está perfectamente alineado, la máquina se detiene y corrige antes de continuar. Este proceso asegura que al final, el tren pueda desplazarse sin vibraciones bruscas ni desviaciones que afecten la estabilidad. Lo más impresionante es que esta precisión no se sacrifica por la velocidad del trabajo. En un solo día, se pueden instalar más de 2 kilómetros de vía con un nivel de exactitud que sería difícil alcanzar incluso en tramos mucho más cortos. Es una demostración de que la ingeniería moderna no solo busca construir rápido, sino construir bien. En el silencio de la madrugada o bajo el sol de la tarde, ver la CPG 500 colocar riel tras riel con una exactitud casi perfecta es presenciar una coreografía industrial. Es la unión entre el cálculo matemático, la tecnología de punta y la mano experta del ser humano. Y es precisamente esta precisión la que garantiza que, una vez terminado, el tren de alta velocidad pueda surcar esas vías, como si flotara sobre un trazo de acero infinito. En la construcción tradicional de vías férreas, instalar unos pocos cientos de metros en un día ya se considera un buen avance. Sin embargo, en el mundo de la alta velocidad china, ese ritmo sería impensable. Aquí la meta no es simplemente cumplir con el trabajo, sino hacerlo en tiempo récord, sin comprometer la calidad. Y en este terreno, la CPG 500 y el sistema que la acompañan han redefinido lo que significa ser eficiente. Con tan solo 7 operadores, esta gigantesca máquina es capaz de instalar más de 2 kilómetros de vía en un solo día. No se trata de una cifra teórica o de un récord aislado. Es un estándar de operación que se repite una y otra vez en proyectos por todo el país. Esto significa que lo que antes podría tomar semanas, incluso con equipos numerosos, ahora se completa en cuestión de horas. La clave de esta eficiencia está en la integración total del proceso. El transporte de los rieles, la colocación de las traviesas y el ajuste preciso del acero no son tareas separadas, sino etapas de una misma cadena perfectamente sincronizada. Mientras la parte delantera de la CPG 500 coloca las traviesas, la parte trasera ya está elevando y ajustando los rieles, y los sistemas de control están verificando la alineación en tiempo real. Todo avanza como una línea de producción móvil que, en lugar de estar dentro de una fábrica, se desplaza a lo largo de kilómetros de terreno abierto. Este ritmo no solo acelera la construcción, sino que reduce drásticamente los costos operativos. Menos tiempo de obra significa menos gasto en personal, menos maquinaria secundaria en funcionamiento y menos interrupciones para las comunidades cercanas. Además, acortar el plazo de finalización de una línea de alta velocidad implica que los beneficios económicos y sociales de la nueva infraestructura
comiencen a sentirse antes: ciudades conectadas, comercio más ágil y movilidad mejorada para millones de personas. Lo más notable es que esta eficiencia no sacrifica la seguridad ni la durabilidad. Cada metro instalado pasa por controles rigurosos y cualquier desviación se corrige de inmediato. Esto garantiza que aunque el avance sea rápido, la calidad siga siendo la máxima prioridad. En resumen, la eficiencia de este sistema es una de las razones por las que China ha logrado construir más vías de alta velocidad en una década que el resto del mundo combinado. Es la prueba de que cuando la planificación, la tecnología y la ejecución trabajan al unísono, el resultado no solo es rápido, sino extraordinario. Una vez que los colosales rieles de 500 metros han sido colocados con precisión sobre las traviesas, surge una pregunta inevitable: ¿cómo se convierten estos segmentos gigantes en una vía continua de cientos de kilómetros sin interrupciones ni juntas visibles? La respuesta está en una técnica que, aunque tiene más de un siglo de existencia, ha sido perfeccionada por la ingeniería moderna: la soldadura aluminotérmica. El proceso es tan fascinante como contundente. Primero, los trabajadores preparan el punto de unión. Los extremos de los rieles se alinean con exactitud milimétrica y se limpian cuidadosamente para eliminar cualquier impureza. Luego, se colocan moldes especiales alrededor de la unión, creando una cavidad donde se producirá la magia metálica. Dentro de un crisol, se deposita una mezcla de óxido de hierro y polvo de aluminio. Cuando esta mezcla se enciende, ocurre una reacción exotérmica extremadamente intensa. En cuestión de segundos, la temperatura supera los 2000 grados centígrados. El aluminio actúa como agente reductor, transformando el óxido de hierro en acero líquido que fluye con un brillo incandescente hacia el molde, rellenando cada espacio entre los extremos de los rieles. Lo que sigue es casi hipnótico: un torrente dorado y ardiente que, al solidificarse, une las dos piezas como si siempre hubieran sido una sola. Esta soldadura no es simplemente fuerte, es tan resistente como el propio riel original. No hay tornillos, no hay placas de unión, solo una superficie lisa y continua de acero. Esto elimina el clásico traqueteo de los trenes antiguos y garantiza un viaje suave, incluso a velocidades extremas. Además, al eliminar juntas, se reduce la fatiga del metal y se prolonga la vida útil de toda la infraestructura. Una vez enfriada la soldadura, entra en juego otro paso crucial: el pulido. Los trabajadores usan herramientas de alta precisión para alisar cualquier imperfección hasta que la unión se vuelve prácticamente invisible al ojo humano. Al final, lo que queda no es una costura en el riel, sino una línea perfecta que podría extenderse, sin interrupciones, desde una ciudad hasta otra a cientos de kilómetros de distancia. La soldadura aluminotérmica es, en muchos sentidos, el toque final que convierte un conjunto de piezas extraordinarias en un todo funcional. Es el momento en que la ingeniería y la química se unen para crear una estructura sin puntos débiles, capaz de soportar el peso del futuro que se mueve sobre ella. En cada esparco y en cada gota de acero fundido, late la promesa de un viaje seguro, veloz y sin interrupciones. Cuando un tren de alta velocidad avanza a 350 km por hora, la diferencia entre un riel común y uno perfectamente diseñado se siente de inmediato. No hay vibraciones molestas, no hay sacudidas rítmicas, no hay ese golpeteo metálico que, durante décadas, fue el sonido característico de los viajes en tren. En su lugar, el pasajero percibe una sensación de flotación, como si el tren se deslizara sobre una superficie invisible y perfecta. Esa es la experiencia que los rieles de 500 metros, combinados con la soldadura aluminotérmica, hacen posible. La eliminación de la mayoría de las juntas no solo mejora la comodidad, transforma por completo el concepto de seguridad ferroviaria. Cada unión es, en términos técnicos, un punto potencial de fallo. Puede acumular estrés mecánico, sufrir deformaciones con el tiempo o aflojarse debido a las vibraciones constantes. Al reducir estas uniones en un 95%, el riesgo de incidentes disminuye drásticamente. En la cabina del conductor, la diferencia también es notable. Las lecturas de vibración y ruido son mucho más bajas, lo que no solo protege la integridad de la maquinaria del tren, sino que también reduce el desgaste de las ruedas y los sistemas de suspensión. El mantenimiento preventivo se vuelve más predecible y menos frecuente, lo que implica menos interrupciones en el servicio y menores costos operativos. Pero quizá el cambio más significativo sea psicológico. Los pasajeros confían más en un sistema que transmite estabilidad y solidez.
Cuando el viaje es silencioso, sin sobresaltos, el tren deja de ser percibido como una máquina luchando contra el terreno y se convierte en un símbolo de control absoluto sobre la velocidad y la distancia. El impacto también se siente en la puntualidad. Una vía más estable y con menos necesidad de mantenimiento urgente significa menos retrasos por reparaciones. En un país como China, donde millones de personas dependen de estos trenes diariamente, esa confiabilidad es un factor crítico. En última instancia, este viaje más suave y seguro es el resultado de un sistema en el que cada decisión de diseño, desde la longitud de los rieles hasta el método de soldadura, está pensada para ofrecer la máxima eficiencia y seguridad. No es casualidad que, para muchos viajeros, la alta velocidad china no solo sea el medio más rápido de moverse entre ciudades, sino también el más confortable y confiable. Sobre esos rieles infinitos y perfectos, el futuro no solo se mueve rápido, se mueve con la certeza de llegar, siempre a tiempo y sin contratiempos. En un país tan vasto y diverso como China, donde las distancias entre ciudades pueden ser de cientos o incluso miles de kilómetros, la alta velocidad no es solo una mejora tecnológica, es una herramienta de transformación social y económica. Antes de la llegada de los rieles de 500 metros y las técnicas de construcción ultra rápidas, viajar de una provincia a otra podía significar pasar la noche en un tren convencional o pasar más de medio día en un autobús. Hoy, trayectos que antes duraban 12 horas se completan en menos de 4, y viajes que requerían una planificación de varios días ahora pueden realizarse en una sola jornada de ida y vuelta. Esta nueva conectividad ha redefinido el mapa del país. Ciudades que antes vivían en relativo aislamiento ahora están integradas en una red que las conecta con las principales capitales regionales y centros económicos. Esto no solo beneficia a quienes viajan por negocios, sino también a estudiantes, familias y turistas. Un joven de una ciudad pequeña puede asistir a la universidad en una metrópolis distante sin tener que mudarse. Una familia puede visitar a sus parientes en otra provincia y regresar el mismo día. Un emprendedor puede ampliar su mercado más allá de su región sin enfrentar barreras logísticas. El impacto económico es igualmente profundo. Las líneas de alta velocidad generan corredores de desarrollo donde florecen nuevos negocios, parques industriales y centros de investigación. El comercio se agiliza porque las personas y las mercancías se mueven más rápido. La inversión extranjera encuentra atractivo en regiones que antes eran menos accesibles, y las áreas rurales cercanas a estaciones de alta velocidad experimentan un impulso en su economía local gracias al turismo y a la mejora de las comunicaciones. La conectividad también ha tenido un efecto en la cuestión social. Al acercar regiones con culturas, dialectos y tradiciones diferentes, se fomenta el intercambio cultural y la comprensión mutua. El tren de alta velocidad se convierte así en un puente no solo físico, sino también humano que fortalece los lazos entre las distintas partes de la nación. La red de alta velocidad china no es únicamente un logro de ingeniería, es un motor de integración nacional. Cada kilómetro construido no solo une dos puntos en un mapa, sino que reduce distancias emocionales, económicas y culturales. Sobre esos rieles de acero que atraviesan llanuras, montañas y ríos, China ha tejido una red invisible que conecta el presente con el futuro y a sus ciudadanos entre sí como nunca antes en su historia. La historia de los rieles de 500 metros y la infraestructura de alta velocidad en China no termina dentro de sus fronteras. Al contrario, lo que comenzó como un ambicioso proyecto nacional se ha convertido en una carta de presentación tecnológica que China está llevando a otros continentes. La experiencia adquirida en la fabricación, transporte, instalación y mantenimiento de estas vías se ha transformado en un producto de exportación tan valioso como cualquier recurso natural o manufactura industrial. A través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, la tecnología ferroviaria china ha cruzado mares y fronteras, llegando a países del sudeste asiático, África, Europa del Este e incluso América Latina. En cada uno de estos proyectos, la experiencia acumulada durante años de construcción masiva en su propio territorio se adapta a las necesidades locales, desde climas extremos hasta terrenos complicados. No es solo la exportación de rieles o máquinas como la CPG 500, es la transferencia de conocimiento, de metodologías probadas y de modelos de eficiencia que han demostrado su éxito en uno de los entornos más exigentes del mundo. Para muchas naciones, contar con este tipo de infraestructura significa dar un salto de décadas en cuestión de años. En lugares donde la red ferroviaria era obsoleta o no existente, la llegada de los trenes de alta velocidad representa una nueva era de movilidad, comercio y desarrollo regional.
China no solo vende una solución tecnológica, sino que ofrece capacitación a ingenieros y trabajadores locales, creando un legado que va más allá de la obra terminada. Esta exportación también tiene un componente diplomático. Cada línea construida fuera de China es un puente que fortalece relaciones bilaterales, abre mercados y consolida alianzas estratégicas. Es una forma de diplomacia de la infraestructura que posiciona a China como líder indiscutible en el desarrollo ferroviario global. Lo más interesante es que, mientras lleva esta tecnología al mundo, China sigue innovando dentro de sus fronteras. Nuevos diseños de trenes, mejoras en la resistencia de los rieles, sistemas de control más inteligentes y métodos de instalación aún más rápidos forman parte de un ciclo continuo de perfeccionamiento. Así, el país no solo exporta lo que ya domina, sino que mantiene su ventaja competitiva avanzando hacia lo que vendrá. En definitiva, los rieles de 500 metros y las máquinas que los instalan no solo son una solución para China, se han convertido en un símbolo de cómo la ingeniería, la visión estratégica y la voluntad de ejecutar proyectos colosales pueden cambiar el mapa del transporte mundial. Allí donde se instalen, estos rieles no solo conectarán ciudades, sino que conectarán sueños, oportunidades y futuros enteros.